Hoy es viernes 25 de abril de 2025 y estas son las noticias. Disposición del Código de Justicia Militar que sanciona el delito de insubordinación no viola el principio de legalidad, determinó la primera sala. Patrones están obligados a pagar cuotas del Infonavit por el tiempo que duró la relación laboral con el trabajador que las reclama, estableció la segunda sala. Chiapas, Guanajuato y Veracruz son las entidades con más denuncias de tortura, reveló la Defensoría Pública Federal. Aspirantes a juzgadores deberán demostrar que no son deudores alimentarios morosos para continuar en el proceso electoral. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes, bienvenido, bienvenida a la información jurídica más importante. Soy Oscar González y a nombre de todo este equipo de trabajo les saludamos con mucho gusto. Eusiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Vámonos con las noticias. La primera sala de la Corte abordó el delito de insubordinación militar. Veamos los detalles. La primera sala de la Corte estableció que el artículo 283 del Código de Justicia Militar, que regula el delito de insubordinación, es constitucional porque no vulnera el principio de legalidad, ya que la norma se desenvuelve en el contexto del fuero militar, que es regulado por una legislación apoyada en la estricta disciplina que requiere la formación militar, lo que involucra obediencia y respeto a los superiores. En consecuencia, un subordinado, independientemente de su grado de jerarquía, experiencia o instrucción, está en condiciones de saber qué conducta implica falta de obediencia o respeto a los superiores, de acuerdo con la disciplina y la legislación militar. Recordó que el Reglamento General de Deberes Militares define a la disciplina como la norma a la que los militares deben sujetar su conducta, lo que tiene como base la obediencia y un alto concepto de honor. La norma solo aplica entre integrantes de las Fuerzas Armadas, lo que obliga a conocer perfectamente sus deberes, entre los que se encuentran el respeto y obediencia, pautas de conducta para el correcto desempeño de sus funciones, lo que les permite cumplir con su encomienda constitucional de proteger la seguridad nacional. Un teniente que fue vinculado a proceso por incurrir en dicho delito impugnó la norma argumentando que resultaba ambigua. Con información de José Luis Guerra García para el canal del Poder Judicial de la Federación. La segunda sala estableció como criterio que cuando un trabajador reclama al patrón el pago de las aportaciones de vivienda al Infonavit y cuando aquel no prueba haberlas cubierto, procede condenarlo al pago de las aportaciones omitidas por el tiempo que duró la relación de trabajo, aunque ya no exista dicho nexo, lo que deberá hacer de manera retroactiva. Explicó que si durante el procedimiento jurisdiccional se demuestra la relación de trabajo y además que el patrón no inscribió al trabajador al Infonavit y mientras duró ese vínculo jurídico y a pesar de que al momento de presentar la demanda ya no existe el nexo laboral, la Junta debe condenar al patrón a que inscriba al trabajador y entere las aportaciones respectivas por el tiempo que duró esta relación. De tal manera, se reconoce al trabajador la preexistencia del derecho que no le fue otorgado y a partir de ahí estará en posibilidad de disfrutar de los beneficios de la seguridad social que le correspondan, ello con independencia de las facultades de comprobación con que cuenta el Infonavit. El anterior criterio lo estableció al resolver una contradicción entre tribunales colegiados que resolvieron asuntos relacionados con despidos injustificados en los que se reclamó indemnización y el pago de diversas prestaciones, entre ellas el pago y entrega de constancias de las aportaciones patronales al Infonavit. Y en el marco del Día de la Niñez, este miércoles 30 de abril, el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte presentará la colección de las líneas de precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los derechos de la niñez y la adolescencia. Tendrá lugar en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM con la participación de diversos especialistas. Puede seguir el evento de manera virtual y consultar los nuevos manuales en el enlace que encontrará en las redes sociales de la Suprema Corte. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la región Centro-Sur con residencia en la Ciudad de México estableció que el pago de la indemnización específica por daño físico debe calcularse con base en la unidad de medida y actualización.
Precisó que si bien el artículo 1915 del Código Civil de la capital establece como unidad de medida el salario mínimo, los artículos 26 y 213 constitucionales y diversos transitorios del decreto que reformó la Constitución de enero de 2016 establecieron a la UMA como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para todos los conceptos ajenos a dicho salario. La indemnización por daño físico debe entonces calcularse con base en la unidad de medida y actualización, porque dicho daño se refiere a la afectación que sufrió una persona en su integridad física, por lo que no tiene relación con el salario que percibe o percibía. Por este motivo, la indemnización correspondiente en este caso, debe desvincularse del concepto de salario mínimo. Autoridades judiciales administrativas resolvieron respecto a la importancia que se tiene de brindar atención médica. Estos son los detalles. El 20º Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito determinó que procede de plano la suspensión contra la omisión de proporcionar atención médica sin necesidad de acreditar con pruebas documentales la existencia de los actos reclamados, cuando puedan afectar la vida e integridad personal del quejoso. En estos casos, se explicó, el juzgador debe atender a las manifestaciones vertidas bajo protesta de decir verdad por el quejoso en la demanda de amparo, pues, por regla general, son los únicos elementos con que se cuenta sobre la solicitud de la concesión de la medida cautelar, sin que proceda a hacer conjeturas sobre la improbable realización de los actos u omisiones que el afectado da por hecho se pretenden ejecutar en su contra. En estos casos, se debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos, ya que si se solicita la suspensión de plano contra la omisión de recibir atención médica adecuada, al tratarse de un acto que puede afectar la vida e integridad personal del particular, incluidas las actividades curativas, de rehabilitación o urgencia médica, procede concederla sin necesidad de demostrar con pruebas documentales la existencia de los actos reclamados, pues esto podrá estudiarse en otro momento del juicio y, en su caso, adoptar las medidas necesarias. Este asunto se desprende de un amparo promovido por una persona que sufrió un accidente automovilístico, quien, amparado en el seguro del vehículo, fue atendido en un hospital privado, pero al agotarse el seguro y ante la falta de recursos económicos, solicitó fuera trasladado a un hospital público para ser atendido, lo que le fue negado. Ante ello, promovió amparo, mismo que le fue concedido por el juez de distrito, quien concedió la suspensión, ordenando su traslado a una institución pública para que recibiera la atención médica requerida, decisión que fue impugnada por el hospital público vía queja, argumentando que no existía evidencia documental de los actos reclamados. Con información de José Luis Guerra García para el canal del Poder Judicial de la Federación. En la revista Te Defendemos se recordó la reciente reunión del Observatorio de Personas Privadas de la Libertad, en donde se destacó el papel de la Defensoría Pública Federal en la lucha contra el punitivismo y la aplicación automática de la prisión preventiva oficiosa. En el encuentro, la directora de la Defensoría Pública Federal, Taisia Cruz Parcero, indicó que una de sus principales tareas es la defensa de la libertad de las personas, incluso en contextos adversos. En este encuentro, la secretaria técnica de combate a la tortura detalló que Chiapas es la entidad con más denuncias por este delito, con 58, seguido de Guanajuato con 32 y Veracruz con 24. Explicó que los patrones detectados en personas privadas de la libertad, en ceferezos de los estados de México, Durango, Veracruz, Chiapas, entre otros, son actos de tortura física, sexual, psicológica, castigos e intimidación, así como omisiones de brindar atención médica. La Unidad de Defensa Penal dio a conocer los resultados obtenidos de la representación extraordinaria derivada del convenio con el que el gobierno de la Ciudad de México, destacándose precisamente 91 libertades obtenidas de mayo de 2023 a marzo del presente año. Destacaron el caso de la comunidad mazateca que sufre desplazamiento forzado interno. Y en este momento, que son las 3 de la tarde con 10 minutos, nos vamos a una pausa y regresamos con más. Al regresar, la Sala Regional Especializada sancionó a excandidata a diputada federal por colocar propaganda en equipamiento urbano.
Ya estamos de regreso, vámonos con más noticias. El Tribunal Electoral dio a conocer el proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, con el que propone resolver el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador promovido por Sara Vanessa Cienfuegos Romero. Un recurso en el que se impugna la decisión de la Unidad de lo Contencioso del INE, que desechó la denuncia que presentó contra 3 candidatos a magistrados de la Sala Superior por presuntos actos anticipados de campaña y negó la medida cautelar solicitada. Propone revocar la decisión al estimar que de los elementos aportados por la persona que promovió la denuncia se desprenden elementos mínimos suficientes para investigar los presuntos actos anticipados de campaña de los candidatos a magistrados de la Sala Superior Luis Espíndola Morales, Jorge Sánchez Morales y César Lorenzo Wong Meraz. Se argumenta que la autoridad responsable desechó la queja de manera indebida porque no fue exhaustiva al analizar las pruebas y los hechos denunciados, porque con las imágenes aportadas tenía elementos suficientes para certificar los perfiles en redes sociales de las personas denunciadas y ejercer su facultad investigadora. Por ello, se revoca la determinación impugnada y se ordena investigar los hechos denunciados de manera exhaustiva con el fin de determinar si incurrieron en los hechos ilícitos denunciados. El Consejo General del INE aprobó el procedimiento para constatar que las personas candidatas a los cargos que estarán en disputa en la elección judicial federal no hayan incurrido en alguno de los supuestos considerados en la 8 de 8 contra la violencia, así como que no tengan suspendidos sus derechos político-electorales, medida que se encuentra sustentada en diversas fracciones del artículo 36 constitucional y en artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que impide a las y los ciudadanos contender y desempeñar cargos de elección por tener sentencia firme por delitos contra la vida, integridad corporal, libertad y seguridad sexual, violencia familiar, contra la intimidad sexual y la violencia política contra mujeres en razón de género, por ser una persona deudora alimentaria, morosa o por ser prófugos de la justicia. Para constatar que los más de 3,000 candidatos no se encuentran impedidos de participar en la elección, deberán presentar 2 formatos, uno bajo protesta de decir verdad de que no se encuentran bajo este supuesto y el segundo, el certificado de no ser una persona deudora alimentaria. La implementación de la medida 8 de 8 representa un avance significativo para erradicar la violencia contra las mujeres. Por ello, su implementación y aplicación plena en este proceso electoral extraordinario del Poder Judicial Federal, además de cumplir con un mandato constitucional expreso, resulta no solo pertinente, sino incluso indispensable para garantizar que las personas que lleguen a ser juzgadoras cumplan a cabalidad con dichos requisitos. El INE creará un grupo interdisciplinario que supervisará este proceso. La ciudadanía podrá entregar formación sobre personas candidatas que incumplan con este requisito y se solicitará información precisamente a las autoridades competentes. Dio a conocer que el 99.09% de las personas candidatas ingresaron sus datos al micrositio Conóceles, lo que permite que la ciudadanía pueda ejercer su voto, se indicó, de manera informada. El colectivo La Justicia que Queremos lanzó la plataforma Cuidemos la Justicia, que busca brindar información clara y accesible a la ciudadanía sobre criterios que pueden tomar en cuenta para analizar los perfiles de las personas candidatas al Poder Judicial. Los contenidos se enfocan en 5 criterios clave que consideran fundamentales para evaluar mejor a quienes aspiran a formar parte de la Judicatura Federal y local, tales como independencia e imparcialidad, idoneidad y capacidad, progresividad en derechos, honorabilidad y compromiso con una justicia cercana a la gente. Puede consultar la información que se actualizará constantemente, según se indica, en www.lajusticiaquequeremos.org, /Cuidemos la Justicia, así como en su perfil de X, La Justicia QQ, que es que queremos. En el Poder Judicial de Sinaloa se llevó a cabo la conferencia El Interés Superior de la Niñez a la luz del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, impartida por Nicolás Espejo Jaksic,
investigador del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Personal del Centro Público de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y de la Unidad de Derechos Humanos e Igualdad de Género del Poder Judicial de Campeche participaron en las jornadas de paz en el municipio de Calakmul para acercar los servicios de mediación y conciliación a la ciudadanía. Sonora está listo para llevar a cabo la jornada electoral de junio próximo para elegir a los integrantes del Poder Judicial, con la integración de los 15 consejos municipales y la contratación de 1.115 capacitadores electorales, aseguró el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral, Neri Ruiz Arbizu. Un total de 9.281 personas se han registrado en Jalisco para participar como observadores en las 4.989 casillas que se instalarán en la entidad durante la elección del Poder Judicial, reveló el Instituto Electoral del Estado. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral impuso 2 multas y amonestaciones públicas a la entonces candidata a diputada federal por Chihuahua, Adriana Beltrán Murillo, por colocar propaganda político-electoral en elementos de equipamiento urbano, que además fue elaborada con materiales no reciclables. Esta conducta, señaló la Sala, también presentó o representó una vulneración a la equidad en la contienda. Los partidos que la representaron, Morena, PT y Partido Verde, también fueron multados. Se tiene por acreditada que la propaganda se colocó en postes de energía eléctrica, vulnerando con ello la equidad en la contienda. Por tanto, siguiendo la línea jurisprudencial, se determina la responsabilidad directa de los partidos políticos y de manera indirecta a la entonces candidata. La Sala Regional Guadalajara confirmó la sentencia del Tribunal Electoral de Nayarit con la que acreditó la existencia de violencia política de género por parte de un reportero de un medio digital local contra una funcionaria de Tepic, de identidad reservada. Lo anterior porque, contrario a lo que alegaba el comunicador, el tribunal local sí fundamentó y justificó correctamente la sanción, además de que la denuncia fue ratificada por la parte afectada. La valoración de pruebas fue correcta y el tribunal local sí estableció las razones y argumentos para tener por acreditar la violencia denunciada bajo las modalidades simbólica, verbal y digital, atribuida a la parte actora, lo que no fue controvertido de forma eficaz. La Sala Regional Toluca revocó la determinación del Tribunal Electoral de Querétaro que declaró inexistentes las infracciones atribuidas al ex candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Tequisquiapan, específicamente la de calumnia que denunciaba el ex candidato de Morena y PT. Ordenó al tribunal estudiar los elementos aportados para emitir una nueva determinación. En consecuencia, se propone revocar la resolución controvertida únicamente en lo que respecta al análisis del elemento objetivo de la calumnia cometida por el mencionado candidato, a efecto de que el tribunal responsable analice nuevamente de forma integral tal elemento de las conductas denunciadas y determine los efectos conducentes. Vámonos rápidamente a un corte. No se vaya, regresamos. Más adelante, demandan al Senado rectificar iniciativa de reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones. Por mayoría de votos, la Sala Regional Ciudad de México ordenó al INE en Morelos expedir la credencial para votar que le había negado a una persona mayor con una discapacidad por estar fuera de tiempo y no contar con los documentos necesarios. El cambio de hogar de otro estado o a otro, según se explicó, obedece a los ciudadanos que requiere debido a su condición, además de que el documento es indispensable para acceder a los servicios de salud. La magistrada María Silvia Rojas emitió un voto particular y consideró que no es facultad de la Sala Regional ni del Tribunal Electoral tutelar el derecho a la salud, sino únicamente el ejercicio de los derechos político-electorales, los cuales no fueron reclamados por la parte denunciante.
Para mí de este párrafo es muy claro que lo que se está pretendiendo proteger aquí no es el derecho político electoral de la parte actora, ningún derecho político electoral. Lo que se está pretendiendo proteger es el derecho a la salud. Para mí esto es fundamental porque yo ya he votado en algunos precedentes previos en los que he sostenido que ni el INE ni esta sala regional tenemos competencia ni facultades para proteger el derecho a la salud de las personas que acuden a esta sala en este tipo de casos. El derecho político a sufragar y el valor que tiene la credencial de elector, en mi punto de vista, sí puede tener incidencia en otros derechos. No quiere decir que el derecho a la salud sea un derecho político electoral. Lo que quiere decir es que en muchas ocasiones el contar con un instrumento como la credencial de elector, en un país donde la credencial de elector es el documento identificatorio por excelencia, pues puede tener incidencia en otros derechos, como es el caso. Organismos internacionales y de la sociedad civil manifestaron su preocupación por la iniciativa de reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones aprobada en comisiones del Senado, que concentra múltiples atribuciones en la agenda de transformación digital. Consideran que dicha iniciativa implicará actos de censura porque atribuye la facultad de cerrar plataformas o censurar medios de comunicación por la transmisión de contenidos que no consideren adecuados. Incluso prevé la cancelación de concesiones para aquellos medios que difundan promocionales extranjeros. La Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas realizó un llamado al Senado para que lleve a cabo espacios de consulta con diversos sectores y tomar en cuenta estándares internacionales sobre libertad de expresión, privacidad, derecho digital e indígena antes de aprobar cualquier iniciativa. La Alianza de Medios MX manifestó su preocupación por la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones, porque entonces el Poder Ejecutivo indicó, el Poder Ejecutivo Federal tendrá un control absoluto sobre los contenidos. Ante los reclamos, la presidenta de la República pidió al Senado modificar la redacción de los artículos que han generado controversia. Y si bien la organización México Unido contra la Delincuencia consideró que la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos requería ser actualizada, indicó que la Cámara de Diputados perdió la oportunidad de construir una política integral de control de armas de fuego. Demandó que el Senado abra espacios de diálogo con personas víctimas de violencia armada, académicos e integrantes de la sociedad civil, con el fin de mejorar el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados. Consideró positivo que se haya modificado el sistema de licencias y que se prohíba la venta de armas por Internet, pero estima preocupante que se mantenga el control militar en materia de armas y la opacidad por parte de la Sedena sobre incautación, decomisos, destrucción y canje de armas de fuego. Además, se añade, la reforma no abona significativamente a solucionar los retos en materia de violencia letal, porque no debemos olvidar que 7 de cada 10 homicidios se cometen con armas de fuego. La UNAM puso en marcha el proyecto Acción Migrante. Con el propósito de brindar apoyo integral a personas migrantes de origen mexicano que enfrentan condiciones de vulnerabilidad en Estados Unidos, la UNAM puso en marcha el proyecto Acción Migrante. A las órdenes ejecutivas en el ámbito de inmigración firmadas por el presidente actual de los Estados Unidos de América. Y con ello comience un diálogo académico que claramente es urgente. El proyecto busca articular esfuerzos académicos, jurídicos y comunitarios para responder a las necesidades urgentes derivadas de políticas migratorias restrictivas, escenarios de criminalización y constantes violaciones a los derechos humanos de las personas en tránsito o en situación de retorno. Ante esta situación, especialistas destacaron que esta casa de estudios ofrece asesoría legal, atención psicosocial y acompañamiento en procesos de repatriación bajo principios de dignidad y justicia social. Indicaron que las implicaciones jurídicas y políticas en materia de inmigración emitidas por el presidente de Estados Unidos tienen un impacto negativo en la vida de millones de personas migrantes al generar condiciones de incertidumbre legal. Porque nuestro trabajo está basado en respetar la ley y órdenes de corte. Esa es la razón que existimos. Y si nuestro presidente
No, y ha ordenado personas, y espero que vieron que también ha despedido personas que no quieren cooperar, aunque son sus propios abogados del gobierno. ¿Por qué existimos como oficiales de las Cortes? Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. Y ya nos vamos, pero acompáñenos este sábado a las 18:30 horas en Semanario Judicial, el resumen de noticias del Poder Judicial de la Federación, con su repetición el domingo a las 10:30 de la mañana. Como siempre, muchas gracias por haber estado con nosotros. Manténgase pendiente de esta señal. Soy Óscar González. Nos vemos en la próxima.